la computadora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en un nuevo ciclo, en la cuarta entrega de este ciclo de entrevistas a distintos y distintas referentes, a distintos pensadores, intelectuales, investigadores de Argentina y de América Latina. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a la compañera Verónica Sforzi. Verónica es socióloga, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Además, ella es coordinadora de la Comisión de Tecnología y Comunicación de los equipos técnicos del Partido Justicialista Nacional. También es directora del área de evaluación, monitoreo e información social del CIEMPRO, que es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es una especialista en temas de geopolítica. Bueno, también es investigadora del CIEPE, ya desde hace muchos años. Ha producido un importante cúmulo de trabajos. Y es autora de un libro que es reciente, del año pasado, si no me equivoco, Vero, que se llama Geopolítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, un análisis desde América Latina y el Caribe. Bueno, buenas tardes, Vero, ¿cómo te va? Juan Constante, saluda. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar acá en este nuevo ciclo, así que a disposición. Buenísimo, buenísimo, Vero, un gusto tenerte. Bueno, Vero, primero que nada, para arrancar con este mundo de la geopolítica, de las tecnologías y de las nuevas plataformas de información y las comunicaciones, nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es el marco histórico, político, social, tecnológico en el que surgen estas grandes tecnológicas de la información y las comunicaciones, y bueno, y cómo llegamos, digamos, a nuestros días, ¿no? Bueno, primero felicitarte, Juan, y felicitar a todos los compañeros que empujan estos ciclos de pensamiento y de reflexión, que me parece que es fundamental en los tiempos actuales, ¿no? Hay mucha confusión ideológica, muchos problemas, si se quiere, para pensar esto que nos está pasando, y me parece que espacios así de reflexión son fundamentales. Bueno, ya en específico, y empezando, ¿no?, a despuntar un poquito este tema de cómo surgieron las tecnológicas anglosajonas, ¿no? O algunos le hablan mucho de las GAFAM, Google que es YouTube, Apple, Microsoft, Facebook que ahora se llama Meta, y que también tiene a Instagram, también tiene a WhatsApp, Amazon. Son las grandes corporaciones de tecnología que nacieron en Estados Unidos. Si uno tuviera que hacer un poco un reconto histórico, sin duda hay que empezar después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no?, en donde Estados Unidos se convierte en el hegemón a nivel geopolítico, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, atraviesa incluso la Guerra Fría, pero siendo el ordenador del mundo occidental, y ahí fue construyendo una ventaja comparativa, que es justamente el de la monopolización del desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación. Se produce principalmente en el Valle de Silicio, en el Silicon Valley, en California, en Estados Unidos, que para que desmistifiquemos un poco, ¿no?, es un espacio de investigación, desarrollo e innovación de Estados Unidos. Es un territorio adecuado para que haya un diálogo entre las universidades públicas y el desarrollo tecnológico y militar, en donde, bueno, después vamos a ver cómo los fondos financieros también van siendo un actor de peso. Este desarrollo ya lo
por ejemplo, tuvo varios problemas, ¿no?, en términos de monopolización del conocimiento, muchas denuncias, si se quiere, de cómo fue monopolizando el conocimiento y la tecnología dentro de Estados Unidos. Es el discurso de Eisenhower, ¿no?, del presidente saliente, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde dice, bueno, se está desarrollando la industria militar, hoy podríamos agregar industria militar y tecnológica, y eso está impidiendo que el libre desarrollo de la tecnología pueda tener distintos carriles y ser esta innovación que muchas veces se hace desde la universidad pública y tiene objetivos que tienen que ver con las necesidades sociales. Bueno, a partir de un ordenamiento político y muy claro en relación a poner a toda la industria y a todo el desarrollo tecnológico subordinado al Pentágono y subordinado en realidad a la geopolítica de Estados Unidos. Entonces, ese es un gran cambio que va a marcar al mundo occidental. En los 90, bueno, en realidad podríamos primero hablar de las telco. Las telco fueron las primeras grandes empresas que construyeron el soporte físico de Internet, ¿no? Porque también hay que analizar eso. Internet no está en una nube, eso es una metáfora, sino que Internet se desarrolla vía cables submarinos, mediante soportes que mayormente están debajo de la tierra y debajo del agua, y fueron desarrollados por estas grandes telcos, las grandes de las telecomunicaciones. Ahí tenemos a IBM, tenemos a Invinity, tenemos a las históricas, ¿no? Pero ya a partir de los 90 se desarrollan sobre esta plataforma que siempre estaba muy en contacto con el gobierno y con estos desarrollos geopolíticos de los que hablamos. También se empiezan a desarrollar otros tipos de corporaciones, que son las corporaciones más ligadas al software, digamos, o que usan Internet, ya lo tienen como incorporado en sus plataformas, y empiezan a desarrollar programas, a desarrollar cómo ordenar ese mundo de Internet y de conocimiento que para el usuario aparece todo desordenado. Esa fue la tarea del buscador de Google, por ejemplo. Y empiezan a desarrollar herramientas ya sobre esta plataforma desarrollada. También todos sabemos que Internet nace, ¿no?, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, con DARPA, nace como un proyecto militar, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Entonces estas corporaciones que ya usufructan este tendido de fibra óptica y de satélites, van desarrollándose sobre esta estructura, y primero empiezan siendo pequeñas empresas, pero van creciendo rápidamente. Pensemos a fines de los 90, otro gran actor de peso en Estados Unidos y en esta propuesta geopolítica angloamericana, ¿no? Son los fondos financieros de inversión, los cuales empiezan a invertir en estas pequeñas empresas, las startups, y empiezan también a obligarlas a que estas empresas tengan una alta tasa de rentabilidad en un corto periodo de tiempo. Entonces ahí también hay un hito fundante, ¿no?, en este trípode que se va construyendo entre la universidad pública, las startups, y aparecen los fondos financieros, en donde estos empiezan a marcar el ritmo y empiezan también a determinar los objetivos. Creo que esto es clave para comprender por qué a fines de los 90 Google empieza a dar un salto, en realidad en el 2000, 2001, justo en paralelo con la crisis de las .com, ¿no? En donde empieza a monetizar los datos de los usuarios, ¿no? Ahí hay un gran salto, va construyendo esto que algunos autores llaman el capitalismo de la vigilancia, que es un conjunto de datos que estas empresas tenían de los usuarios, que eran basura, ¿no?, que eran información que no servía. Empiezan a comprender que se puede monetizar en tanto se ponen en una planificación de construcción de perfiles psicosociales
de conocer el usuario y el consumidor de las mercancías para justamente poder imponer mercancías de una manera más certera y más minuciosa. Entonces ahí empieza todo este gran desarrollo que en un primer momento se le llamaba marketing, ¿no? El marketing tecnológico, digital, pero que hoy es mucho más que marketing, ¿no? Porque estamos viendo cómo se ha pasado de pensar al usuario en tanto consumidor y pensar cómo esto termina también beneficiando al usuario, ¿no? A directamente manipularlo. Pero ahora puedo profundizar un poco en eso. Entonces aparece Google, aparece Facebook. Acá Facebook tiene otra trayectoria que me parece que también es clave y hace al segundo hito para mí de estas empresas de corporativas que se desarrollan el software y desarrollan desde ahí, bueno, van creciendo, que es la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, y en específico Facebook nace mucho más atada a esta concepción por parte de un sector del Pentágono, que bueno, en ese momento es prácticamente hegemónica, que desarrolla la vigilancia total, ¿no? Y esta idea del enemigo externo, el enemigo es terrorista, y esta creación de leyes que permiten la vigilancia. Y recordemos que Facebook nace el 4 de febrero del 2004, en pleno desarrollo de toda esta avance en las libertades individuales. Incluso muchos autores hablan de que el proyecto de Facebook primero estaba dentro del Pentágono, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un proyecto que se llamaba Lifelong, vida larga, vida eterna, y era un proyecto que estaba pensado y organizado para juntar toda la información de toda la población de Estados Unidos y de todos los que se consideraban terroristas a nivel mundial, pero sabemos que eso fue mucho más allá, ¿no? Porque era también todos los políticos que estaban, digan, que no respondían a Estados Unidos. Entonces, ese proyecto que primero estaba dentro del Pentágono, por una serie de, si se quiere, de avances por parte, sobre todo del Partido Demócrata, en querer saber qué es lo que se estaba haciendo con esta información, bueno, se terciariza en una empresa privada que terminó siendo Facebook, y aparece este proyecto de red social, pero que en el fondo tiene como objetivo recopilar información de los usuarios. Digamos, esto es interesante también para ver cómo, y eso también está totalmente documentado, hay actores que pasan de ser gerentes en Facebook y después trabajan en la Agencia de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado, ¿no? Ahí hay una puerta giratoria que se entiende cuando uno comprende a estas tecnologías como parte de esa, en clave geopolítica, ¿no? Como parte Claro, de sí, sí. Hay varios estudios, ¿no? que marcan la cantidad de contratos que hay entre Silicon Valley y el Pentágono. Totalmente. Que uno deja de asombrarse cuando uno empieza a leer en clave de política, ¿no? Y creo que si Argentina, o creo que Latinoamérica también avanzara en un desarrollo de público-privado, de tecnologías propias, también se produciría este pasaje entre quizás actores que pasan del Estado a espacios tecnológicos. Pero bueno, hay que leerlo también en Estados Unidos para comprender después cuando se nos impone como una tecnología neutra o como una tecnología que es totalmente abierta, y en realidad no, responde a intereses de desarrollo tecnológico, y hay un interés de ser dominante y de continuar siendo el hegemón. Claro, Una cosa que quería marcar un poco era, inocuo, digamos. claro, a nosotros se nos aparecen como redes sociales, ¿no? Libres, en donde Claro. todos podemos expresarnos, en donde todos podemos desarrollar esta libertad como usuarios, y en realidad esto, cuando uno lee la historia, vas pudiendo ver que en realidad, bueno, tienen intereses. Claro. Creo que como ciudadanos fuimos muy, como sociedades, como pueblo,
en Argentina en particular se pudo analizar el rol de los medios tradicionales de comunicación, como Clarín, como La Nación, incluso como Página 12, con todo el proceso de la ley de medios, pudimos darnos cuenta de que son empresas, de que tienen intereses, y esa famosa frase que se decía antes, ¿no? Lo vi por televisión y por lo tanto es la verdad, en Argentina por lo menos se desgranó muchísimo, está en crisis, podemos decir, y emerge este análisis que tiene que ver con el análisis de las mediaciones. Bueno, esto todavía no lo pudimos trasladar a lo digital. Este debate no se trasladó socialmente a lo digital. Claro. También, obviamente, hay toda una construcción para que sea muy difícil que las sociedades problematicen todo este proceso histórico. Creo que el gran mito fundante que a nosotros se nos hace que se nos oculte y que se construya esta fetichización de las tecnologías es esta idea de que son genios los que llevan adelante estas corporaciones y que las desarrollaron en un garage, y que todo tenía que ver con la propia inteligencia y un descubrimiento tecnológico. Claro. No quiere decir que no sea gente con mucha capacidad en programación o en organización de empresas, como en el caso de Steve Jobs, pero su desarrollo es imposible si no se piensa con un apalancamiento que tiene que ver con esto de los fondos financieros, poniendo plata, poniendo los recursos, el Estado también acompañando y construyendo esa red de procesos tecnológicos que les permiten dar el salto, ¿no? Claro, son más que emprendedores, digamos, sino que hay intereses geopolíticos de fondo. El emprendedurismo sin un marco político que lo acoja y lo pueda ir permitiendo que se desarrolle, sabemos que queda en la nada, ¿no? Claro, termina de monotributista. Claro. Claro. Y acá me parece un punto clave para ver cómo se da este devenir y esta disputa actual, incluso en las tecnologías, porque Google nació más de la mano de intereses de fondos financieros ligados incluso a algunos que conocemos, ¿no? Como BlackRock, o algunos fondos... Vanguard, claro. Exacto, Vanguard, más ligados a lo que llamamos, ¿no?, el globalismo financiero especulativo. En cambio, Facebook nace mucho más ligado a las alas del Pentágono que desarrollan las ideas del continentalismo y el imperialismo desde lo militar claro, farmacológico y demás. Es interesante esa división. Entonces, Google sí, de hecho, y Microsoft, digamos, ¿no? Tiene un origen en las fracciones de capital que desde el CIEPE llamamos las de avanzada, globalistas, de escala global, mientras que Facebook responde, por lo menos en sus orígenes, a las fracciones de capital retrasado, norteamericano, más ligados al proyecto continentalista. Totalmente, sí. Yo lo que analizo es, así nacieron, cada fracción, como vos decís, quería tener esta arma tecnológica y puso recursos y apalancó para quedarse con esta capacidad de, primero, tener datos e información de la gente, poder imponer sus mercancías y también poder imponer sus ideologías y su política. Los dos desarrollaron estas armas, estos instrumentos, pero también estas corporaciones fueron ganando en escala. Y ganar en escala implica que ellos mismos empezaron a hacer mediaciones y actores de poder bastante incontrolables, incluso para estas propias fracciones, para lo que llamamos la fracción más continentalista o la más globalista financiera especulativa. Entonces empiezan a hacer una fracción en sí misma, ¿no? Un poco puede ser, Vero, que puede ser que esté pasando con esto de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿no? Bueno. Se les empieza a salir un poco de control. De control. Sí, con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, yo creo que lo que estamos viendo es, primero, Elon Musk se desarrolló todo su Tesla, que tiene que ver con los autos eléctricos, algunos lanzamientos de cohetes y de tecnología satelital, y
la tecnología que tiene que ver con la propulsión de los cohetes, que lo desarrolla a partir de abaratar mucho los costos y demás, claro. la desarrolla en conjunto con la NASA, y algunas empresas empiezan a tener un desarrollo en China muy grande. Disculpame, voy a apagar la luz porque está haciendo corto y... Dale, no hay problema. Veía algunos flashes. Sí, yo digo, ¿Qué está llegaron los pasando? fotógrafos. Claro, no. Entonces empieza a tener una relación muy fuerte con China, con el gobierno chino. Elon Musk ya lo viene teniendo desde hace varios años, a partir de todo este desarrollo de autos eléctricos. O sea, el segundo gran comprador es China, de su mercado, ¿no? Es China, y también a partir de todo el desarrollo de lo aeroespacial. Ahí viene teniendo fuertes vinculaciones. Y China también, si se quiere, acepta estos negocios y acepta esta relación, porque Elon Musk se para desde lo que es lo productivo, ¿no? Se para con estas empresas que están apostando a un desarrollo tecnológico en específico. Si bien ahora con Twitter y también con las Bitcoin tiene todo su desarrollo de su aspecto más financiero especulativo, ¿sí? Pero con China está desarrollando muchos proyectos en conjunto. Entonces, de hecho salió, ¿no?, también ahora Jeff Bezos a decir si la compra de Twitter no era el avance de China en la arena pública de Estados Unidos, ¿no?, que estaba pasando ahí. Bueno, y ahí están habiendo una comunión de intereses. Elon Musk, como vos decías, se para como un actor en donde ya no se lo puede escribir linealmente dentro del globalismo, ni linealmente lo podríamos circunscribir a este imperialismo continentalista. Elon Musk es Elon Musk hoy. Claro, ¿Por qué? Porque maneja la tecnología estratégica de punta, claro, y la tecnología que hoy está siendo la del primer sector, ¿no?, la del sector estratégico, que va permitiendo todo el desarrollo de las cadenas de valor. Entonces, en ese sentido, se paran como mediaciones, se paran como un actor que puede construir márgenes de maniobra en términos políticos. Entonces, la compra de Elon Musk responde sin duda, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿no? Sí, sin duda, responde, por un lado, digamos, a pararse como actor político dentro de Estados Unidos, a querer tener algo que él no tenía, si bien sí maneja datos porque maneja satélites y media y acapara datos desde ahí, pero con una red social vos podés acaparar datos de los usuarios de una manera mucho más directa y podés influir en el humor público de una manera mucho más directa. Eso es lo que más está en juego, pensando que vienen las elecciones legislativas de este año, ¿no? Claro, o sea que entonces, bien nos contás este marco de surgimiento, ¿no? Ya desde la Segunda Guerra Mundial, de la mano del sustento físico de lo que va a ser después, en donde se va a desplegar el software del Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación y las informaciones, pero que nos lleva todo, entonces, de alguna manera, a la gran materia prima del siglo XXI, que pareciera ser el dato. El dato. Contanos un poco de eso, porque en varias entrevistas, varios artículos que he leído tuyos, Vero, vos subrayás la cuestión del extractivismo de los datos como una de las cuestiones en disputa en esta contemporaneidad. Sí, sí, esta nueva cadena de valor de la tecnología depende de los datos de todos nosotros, depende del procesamiento permanente de la información que nosotros vamos produciendo en Internet. El desarrollo de la inteligencia artificial se puede producir si incorpora datos, y se incorpora muchísima cantidad de datos de manera continua, permanente. El desarrollo del machine learning, ¿no?, o del deep learning, es decir, del procesamiento automatizado,
que hace que la inteligencia artificial vaya creciendo en capacidades. La inteligencia artificial son software, no son programas. Hay una programación, lo que pasa es que es de aprendizaje automático. Hoy, en todos los aspectos de nuestra vida está la inteligencia artificial. Se usa no solamente para el buscador de Google o para el buscador de voz, ¿no? De Google, se usa la inteligencia artificial, sino que en la mayoría ya de muchos electrodomésticos se usan pequeños avances de inteligencia artificial. Entonces, este desarrollo tecnológico utiliza los datos. El gran problema es que este debate no está socializado. O sea, ¿por qué, digamos, hay un extractivismo permanente de nuestros datos? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, las sociedades, por lo menos en el mundo occidental, no lo están debatiendo. Entonces esto se hace y se viene haciendo en las últimas décadas a espaldas de la población, que de vuelta no es azaroso. Acá hay un ocultamiento producido, construido de la utilización de nuestros datos que rompe con las estructuras modernas que se entendían de lo que es personal y de lo que es público, ¿no es cierto? Pone en crisis, ¿no? Todas las categorías de la modernidad. Entonces, así como esto permite el desarrollo tecnológico, también fue lo que permitió el desarrollo de las GAFAM y el desarrollo de un capital cibernético, hay algunos autores que hablan de esto, y de esta estructura que hablábamos del capitalismo ya de la vigilancia. ¿Por qué? Porque a estas empresas que tienen redes sociales buscan permanentemente la información que nosotros damos, incluso construyendo... ¿Cómo? Gratuita y contentos, ¿no? Gratuitamente. Bueno, siempre se dice, si vos no pagás por un servicio, quiere decir que el producto sos vos, ¿no? Entonces, claro, nosotros no pagamos por usar WhatsApp, no pagamos por usar Instagram, eso ya parece como muy raro en este mundo capitalista, pero no nos preguntamos por qué pasa eso, ¿no? Claro. Y aparte, los miles y millones de pequeños programas que estas empresas todo el tiempo construyen, cuando nos llegan, bueno, cómo somos de viejos, y estamos todos probando, ¿no? Una foto nuestra, bueno, todo eso permite que la inteligencia artificial se desarrolle, ¿no? Y muchos de estos pequeños programas lo desarrollan estas empresas para quedarnos con nuestra foto, para después poder perfeccionar, por ejemplo, lo que hoy está bastante criticado por el gobierno de Capital Federal, que es la vigilancia, el reconocimiento facial. Claro. Entonces, en particular las GAFAM, porque acá hay que enfocar el capitalismo y la vigilancia es de las GAFAM, ¿no? De estas 4 o 5 empresas, no es el desarrollo tecnológico en general. Ahí hay que hacer esta diferenciación. Las GAFAM utilizan todos estos datos, estas huellas digitales que nosotros usamos, que nosotros hacemos permanentemente en todo lo que usamos de manera digital, para construir perfiles psicosociales de cada uno de nosotros, es decir, conocernos. Hay algoritmos que se encargan de eso, de, bueno, cuáles son nuestros miedos, nuestros gustos, nuestros deseos, cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, en qué horarios. Un conjunto de información muy finita, cada vez más finita. Lamentablemente los perfiles psicosociales ya se construyeron, es una acumulación originaria que ya permitió que estos perfiles se construyan. ¿Para qué? No, la pregunta, bueno, ¿para qué construyen perfiles psicosociales de cada uno de nosotros? Bueno, para manipularnos. No es solamente para vigilarnos, no hay una vigilancia latente, pero sin interacción. Hay un abuso permanente de poder porque hay una inducción, por ejemplo, a que compremos mercancías desde el vamos, ¿no? Y por eso estas empresas son grandes mediadoras, le venden el momento que nosotros estamos más proclive a comprar porque estamos depresivos o porque hay una hora del día que ellos saben que estamos más sensibles, o cuando nos separamos o lo que sea, lo que hacen es vender ese espacio de tiempo a otras empresas, venderlos a mercados a futuro, ¿no? Y estas empresas se pelean entre sí para ocupar ese espacio y que llegue a nosotros ese producto que nos va a hacer salir de ese momento angustiante o de la depresión. Entonces ellos están jugando, vendiendo nuestro comportamiento a futuro, pero aparte, obviamente se aseguran de que compremos eso, ¿no? Por eso hay una manipulación.
usan ese estado de sensibilidad o de debilidad del día para mandarnos la propaganda y para terminar de asegurar que nosotros compremos eso. Por eso hay una construcción, algunos autores hablan de que lo que se puso en juego es el libre albedrío, porque se está vendiendo lo que nosotros vamos a hacer mañana, pasado, ¿sí? Entonces hay una manipulación permanente a partir de querer condicionar nuestras acciones. Claro, porque además no se agota en la venta de productos mercantiles, sino... Ahí va, claro. Claro. Por ahí, viste, verlo en la economía permite, ¿no? Visualizar más estructuralmente este proceso histórico en el que estamos. Como vos decís, esto se traslada a lo político. Claro. Ya se ha trasladado a lo político, ¿no? Porque también ahí hay que ser, me parece que tenemos que dar saltos nosotros como analistas, la academia sin duda, los sectores populares, los sectores sociales, porque ya hay un injerencismo por parte de estas corporaciones, y uno podría decir por parte de Estados Unidos, en la manipulación en las campañas electorales. ¿Sí? Pasó en Argentina en el 2015, ya hace varios años, pasó en Ecuador en las últimas elecciones, pasó en Argentina de vuelta en las elecciones legislativas. O sea, viene pasando en todas las elecciones latinoamericanas que uno se podría preguntar, ¿acaso este no será el nuevo injerencismo de Estados Unidos? La nueva forma para no llegar al golpe de Estado que tuvieron que hacer en Bolivia, Claro. que aparte lo hizo un sector, ¿no? Una fracción de Estados Unidos. Bueno, las dos fracciones, porque acá también las juegan juntas de muchas cosas, las dos fracciones intentan construir la imposición de sus propios candidatos. Obviamente tejiendo una red de relaciones, ¿no? Con los medios tradicionales, con los grupos de poder locales, ¿no? Porque no son ellas aisladas del resto de los negocios. Claro. Cada situación hay que analizarlo en específico, pero, digamos, siempre son los representantes del establishment, los representantes del capital financiero en América Latina, el capital financiero especulativo, los que, digamos, salen beneficiados de estas campañas. Y acá aclaro una cosa, este tipo de injerencismo que se traduce en campañas de desinformación, en campañas de noticias falsas del candidato popular, del candidato que no responde a los intereses de Estados Unidos y que también responde a posicionar al candidato que sí responde, todo este proceso, bueno, vemos que hay que los empresarios y políticos de la región los compran en parte, ¿sí? Pero también estas empresas juegan porque responden a intereses estratégicos que funcionan de manera conjunta, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, a veces dentro del campo nacional y popular creemos que es una cuestión de pagar a Facebook para que instale a un candidato, de pagar publicidad, de pagar, y en realidad no funciona así, porque son acuerdos geopolíticos. Un ejemplo de esto, para que quede bien claro, en el 2015, Cambridge Analytica y Facebook, porque funcionaban juntas, jugaron para Macri, ¿no? Para el candidato de y Estados para los Unidos, equipos que trae Durán Barba, ¿no? para los equipos de Durán Barba. Y ahí se adelantaron bastante. Claro, y no tiene que ver con la plata que puso Macri, sino que Macri negoció aspectos estratégicos de Argentina. Por ejemplo, en la primera salida al exterior, que creo que fue una de las primeras giras de Macri, fue a Davos y se reunió con Max Zuckerberg y casi le vende todo el office del Estado. Es decir, cómo el Estado argentino, lo que iba a usar, el office que iba a usar, los ministerios, las secretarías y todo, iba a ser de Facebook. Imagínate toda la información sensible y estratégica que le estábamos dando en bandeja de plata. Entonces, de esos tipos de acuerdos estamos hablando, ¿no? De acuerdos de ocupar territorialmente un territorio, América Latina. No estamos hablando de plata más, plata menos. Entonces, ahí es complejo porque, bueno, desde el campo nacional y popular la pregunta es, entonces no los vamos a poder comprar, no van a poder, es un territorio que nos es hostil.
Por eso no hay que pensar que podemos ser ganadores en ese territorio, ¿no? Claro, porque pasa bastante, ¿no? Eso en el campo popular de pensar a las plataformas y a las redes sociales como espacio de militancia neutrales puestos ahí para difundir y hacer política. Creo que es un debate al cual debemos darle mucha seriedad y ponernos finitos, ¿no? Porque nunca ha sido el Totalmente. territorio natural de la militancia popular, por lo menos en nuestro país. Y bueno, frente a esta encrucijada, Vero, en la que nos encontramos, en donde las grandes plataformas extraen nuestros datos y nosotros los entregamos de manera irresponsable, inconsciente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué crees vos? ¿Cuáles son las salidas? Porque si bien estamos subordinados tecnológicamente, hay ciertas capacidades que ha desarrollado, por ejemplo, el Estado argentino con la cuestión del INVAP, la producción de satélites. ¿Cuál es el camino que debiéramos construir? ¿Cuál es el debate que nos debemos dar tanto en Argentina, en América Latina, como en el sur global, en un momento en donde se profundiza la crisis sistémica de ese unipolarismo angloamericano y parece avanzar las propuestas de carácter multipolar, soberanas? ¿Qué vislumbrás vos y qué pistas nos tirás? Sí, ahí, como vos bien decís, me parece que primero hay que analizar que esta propuesta angloamericana de las dos fracciones está en crisis, ¿no? La propuesta globalista, financiera, especulativa está en crisis, y creo que la última posibilidad de ser dominante la está teniendo gracias a estas ventajas comparativas que les da la monopolización de las tecnologías de la información y la comunicación, y también, bueno, del sistema financiero, ¿no? Global que ha logrado imponer. Lo que son sus dos grandes herramientas, primero para patear una crisis estructural sistémica del capitalismo, por la baja rentabilidad de la tasa de ganancia y demás, digamos, y también para continuar siendo dominante en el mundo occidental, en términos de propuesta neoliberal y propuesta angloamericana de poder. Entonces es la última posibilidad que le queda, tener a partir de estas herramientas, la última posibilidad para ser dominante. Y están haciendo, con mucho esfuerzo y mucho dolor, están haciendo un mundo multipolar. Estamos en ese momento histórico, en esa bifurcación histórica. Están haciendo el mundo multipolar. Y estamos en una guerra híbrida por parte de estos sectores angloamericanos hacia el mundo occidental para continuar con su dominio, y una guerra entre los dos actores de peso, ¿no? Podríamos decir, el proyecto angloamericano y los BRICS empujados por China, Rusia. No hay una guerra militar en escenarios principales, pero bueno, el conflicto en Ucrania es parte de eso, y estas guerras desde lo financiero, estas guerras comerciales con China y estas guerras híbridas en aspecto ideológico comunicacional, es el marco en el cual estamos. Entonces, a su vez, como estamos en un punto de una crisis y una transformación muy grande, también estamos en ese mismo punto. Es una gran oportunidad histórica para la región, para América Latina, porque a nosotros nos permite, primero, a partir de la debilidad de Estados Unidos y de su proyecto, avanzar con las negociaciones con China, por ejemplo, en términos tecnológicos, y mantener o sostener una bimodalidad en términos tecnológicos. Creo que ese es el primer paso para América Latina, poder sostener políticamente y geopolíticamente una tercera posición, que primero es tener la bimodalidad, no solamente que tengamos las tecnologías de Estados Unidos, sino que cada vez las empresas y la tecnología, principalmente China, porque es la que más llega,
en información y comunicación, que sean también, que tengan peso en nuestra región. Es decir, Huawei que se desarrolle, que podamos tener convenios con los satélites y con toda la industria geoespacial de China, los acuerdos para el desarrollo de la ruta de la seda digital que llegue a América Latina y el desarrollo de cables de fibra óptica. Es decir, nosotros tenemos que manejar el doble estándar tecnológico, porque eso implica, bueno, poder también tener una tecnología que se aplique en cualquiera de los dos estándares. Y principalmente darle espacio a China y a partir de ahí al mundo multipolar en el desarrollo del 5G en la región, ¿no? Que China viene siendo vanguardia en ese sentido. Entonces, el desarrollo del 5G, digamos, es clave para pensar el futuro latinoamericano, y bueno, ahí sería muy triste que se lo regalemos, ¿no? Todas las concesiones del uso, de la subcontratación del 5G a Estados Unidos, a sus empresas, digamos, ahí es donde hay que repartir nuestro propio territorio soberano. Claro. Y a la vez, como vos decís, esto nos da margen para desarrollar lo propio. Sin duda tenemos que desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación para pensar en una soberanía comunicacional, para poder pensar una comunicación desde nuestros propios intereses latinoamericanos, que tenga por eje vertebrador las necesidades de nuestra región. Nosotros seguimos siendo la región más desigual del mundo, por lo tanto, las tecnologías tienen que estar en función de resolver ese problema. Por ejemplo, tenemos un gran problema con las mediaciones, ¿no?, de la producción, de toda la cadena de producción de alimentos. Bueno, las tecnologías nos permiten unir al productor con el consumidor de una manera directa, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, hay mucho desarrollo de tecnologías que se pueden hacer pensando en nuestras propias necesidades y no importando tecnología de por sí, que muchas veces no nos sirven para nada más que para reproducir ideológicamente lo dominante, ¿no?, lo hegemónico. Entonces ahí el otro gran desafío, ya en términos de concepción política, es cómo se desarrolla este plan tecnológico y plan comunicacional. ¿Sí? Para mí, digamos, y para muchos autores, tiene que ser de cara a la sociedad. Más allá de que los estados sean los que comanden este proceso productivo y este desarrollo tecnológico, el Estado como el Estado emprendedor, tiene que ir de la mano de debates culturales y también tecnológicos, ¿no?, con la sociedad en cada uno de los pasos. O sea, con la sociedad tenemos que empezar a hablar del uso de los datos, con la sociedad hay que hablar respecto a esto de qué tecnología vamos a usar, para también si el Estado Nacional o los Estados latinoamericanos empiezan a regular a Facebook, ¿no?, a estas grandes corporaciones, que no sean los propios pueblos los que digan, no, queremos que Facebook siga existiendo y sea lo único, porque nuestras sociedades se comunican a través de Facebook. Entonces, ahí hay un debate cultural que dar respecto de las tecnologías, cultural e ideológico, hay una batalla cultural por ganar, ¿no? Pero esto es imposible si no lo empezamos a hacer ahora, en el mismo proceso del desarrollo de la tecnología y la comunicación. Y por supuesto, el desarrollo para la disputa cognitiva, el que ahora está tan de moda, ¿no?, la guerra por la cognición, el desarrollo de la comunicación popular y de las redes de la comunicación popular, no solo analógica, sino en el terreno de lo digital, ¿no? Las voces del pueblo ocupando terreno, ocupando territorio, mostrando lo diverso, mostrando las necesidades. Si los estados no se ponen al frente de esta necesidad de tener una comunicación más democrática, bueno, va a ser muy difícil que podamos dar todas estas disputas, ¿no? Claro. Bueno, manso desafío, ¿no? De Sí. alguna manera también pensaba, ¿no?, cuando hablabas de que, bueno, tienen que ser los estados nacionales la punta de lanza, pero de la mano de las organizaciones libres del pueblo, desde la concepción tercerista, y la importancia, ¿no?, retomando ahí un poco a Rodolfo Puig, en definitiva, de la cultura del pueblo, el último reducto de la soberanía, ¿no? Es decir,
desde el pueblo, desde la cultura popular, construir una tecnología en función de un proyecto nacional soberano, latinoamericano, multipolar. Totalmente, totalmente, coincido 100%. Bueno, Verónica, muy agradecido por esta hermosa charla y seguramente tendremos varias más. Cuando quieran, buenísimo. Así Así que que bueno, acá te mando, estoy, a disposición. dale, muchísimas gracias. Bueno, muy linda la charla y te mando un abrazo grande y un saludo Otro, para todos y Juan, todas. un abrazo grande. Dale, a ver.